Hola, ¿qué tal? Primero quiero agradecer a la Universidad de las Américas por dar el espacio para hablar de estos temas sobre coyuntura en Medio Oriente y un lugar donde nunca hay paz, pero siempre está en el ojo del huracán, sobre todo en medios de comunicación. Por otro lado, quiero agradecer a la maestra Marcelina, que es quien normalmente pide que se den este tipo de charlas, intervenciones, para abarcar un poco más en el contexto de lo que se suele desvirtuar mucho de la opinión pública. Eh, bueno, mis alumnos ya me conocen, pero la gente que esté conectada, grandes rasgos, perfil general, quiero aclarar que no practico realmente ninguna de las tres religiones por las cuales se caracteriza Medio Oriente, que empieza desde el Islam, el judaísmo, el cristianismo. Sin embargo, tengo educación en las tres áreas, también puedo comunicar en el idioma, he vivido en Medio Oriente, entonces conozco, creo yo, lo suficiente para poder dar una visión general. Empezando, los temas van a ser estos 5 puntos. Va a ser lo más general posible porque sería realmente todo un curso. Entonces vamos a tocar temas del escenario regional como tal, algunos retos económicos, retos sociales, alianzas que generan estas fricciones y por lo tanto los conflictos. Ahora, siempre la pregunta gira en torno si ha habido una guerra fría en Medio Oriente, y a lo que me refiero con guerra fría es porque normalmente en el imaginario colectivo todos tienen en su mente el conflicto palestino-israelí, lo cual no tiene nada de guerra fría como tal. Pero hay otros actores que mueven los hilos sobre quién realmente está controlando los intereses y por los cuales se genera este conflicto, que va más allá de caer en una simple reflexión o conclusión, pelear por una tierra en específico, porque hay diferentes frentes de batalla. Por alguna razón es más popular el conflicto palestino-israelí, pero la realidad es que hay ofensivas entre actores, potencias más grandes regionales. Ahora, en la parte económica, pues estos son 3 puntos específicos. Formular regulaciones similares en varios campos, que haya un interés en común, tanto en la economía, finanzas, comercio, turismo, algunas leyes y la administración. También adoptar el progreso científico, técnico en industria, minería, agricultura, perdón, recursos hídricos y animales. Todo esto en lo que son factores de producción para la economía. Y establecer centros de investigación científica, es decir, al final del día, más allá de las fricciones, sí hay intereses en común, los cuales quieren establecer una agenda para la cual se pueda rescatar la región como tal y tratar de hacer un poco a un lado lo que acapara los medios de comunicación, que son estos conflictos. Bien, el problema, para empezar, de adentro hacia afuera, es que en estos sistemas, que suelen ser muy autoritarios, sin importar el tipo de sistema político que tenga la nación a la que nos dirijamos, es de entrada, en el lado islámico, hay algo que se conoce como el sistema kafala, que en términos coloquiales, como o lo más sencillo que he tratado de explicarlo a los estudiantes, es una especie de justificación para la esclavitud de la mano de obra eh, por medio de inmigrantes que van a estos países, como sobre todo las monarquías del Golfo. Sí, la palabra viene en el Corán porque es una especie de un tributo cuando tú no tienes cómo aportar económicamente. En el Islam se conoce como el zakat, que es el 2,5% obligatorio. Entonces, tienes la obligación de pagarlo con el cuerpo, es decir, con trabajo.
Simplemente en el contexto ya de un Estado de Derecho, o en inglés como lo conoce como el rule of law, sin importar si sea una monarquía o una monarquía constitucional, eh, un parlamento. Es decir, aquí tratan de justificar para poder tener esa mano de obra y poder explotarlos y sacar adelante toda esta infraestructura, que son lo que normalmente ven los que han visitado Medio Oriente o países, ciudades como Dubái, Abu Dhabi. eh, Ahora no fue el Mundial en Qatar, en Doha. Todo eso se ha construido bajo el yugo del sistema Kafala general. Entonces, hace falta, como pongo aquí, un plan de acción para estos refugiados. ¿Por qué? Porque normalmente no vienen de países árabes. Aquí quiero señalar, poco se debate o poco se señala sobre cómo entre los mismos países árabes no hay una unión, como suelen ellos, pues, tratar de argumentar. Ahora, indicadores para este análisis, siempre hay una gran variedad, identidades múltiples dentro de estos actores regionales. Los actores regionales son, como tal, el Estado de Derecho, que forma las fronteras de cada una de estas naciones, ¿de acuerdo? Pero dentro de ello hay implícito que no se puede generalizar de que todos sean árabes, dentro de los mismos árabes, que todos sean musulmanes, hay diferentes minorías. Y eso también va descomponiendo un poco la integración según sea el caso. Si son, como dije antes, sistemas más autoritarios o están un poco más abiertos. Ahí por eso cito a Bernard Lewis con un libro que se llama Identidades Múltiples y él explica cómo se puede pues escalonar, ¿no? Identidades primarias y secundarias, que empieza desde un himno nacional, una lengua, todo esto, ¿no? El otro indicador con contexto histórico de los países regionales, porque siempre la historia va a partir de acuerdo a el contexto que quieran poner sobre el papel y para justificar acciones. Esto siempre lo comento también. No hay una sola región de Medio Oriente que no cargue con un pecado original. Entonces, hay mucho desgaste sobre el supuesto derecho a estarse peleando prácticamente por piedras y monumentos haciendo alusión a quien tiene derecho a ocupar o a desarrollarse como nación, pero repito, hay toda una mezcla y van cambiando las ideologías, los significados. Entonces no es simplemente reducirlo y generalizarlo a quién pertenece o quién como tal forma parte de un grupo autóctono de la zona. Nuevamente, esto es un debate, pero sí es importante sacar esto a relucir porque se hacen pues, conclusiones muy simplistas. Y el otro indicador, como dije antes, los intereses en común y para un poder regional. En relaciones internacionales hay diferentes teorías. En este caso estoy comparando realismo, liberalismo soft power, hard power, poder blando, poder duro, tiene que ver con una influencia, en el caso del soft power, más en diplomacia pública, persuasión, hard power simplemente una invasión, o sea, ya es utilizar métodos de guerra. Algunos lo que más forma parte, esto no es lo único, pero las tres religiones importantes, además del cristianismo, que no pongo aquí, pero estos son los principales que jalan los hilos para llevar a cabo diferentes estrategias en la agenda política exterior, alianzas, algunas no oficiales, pero que realmente hay cooperación. Entonces, tenemos un Estado judío, pero cuando digo un Estado judío no me refiero al sistema político, porque es un sistema político laico, pero se conoce de facto como el único Estado judío que existe no solo en la región, sino a nivel mundial, porque la mayoría de la población es de origen judío, independientemente de que sean practicantes de la religión. Por otro lado, en el Islam ya están las monarquías árabes, se viven con sunismo y chiismo, pero también tenemos, y principalmente aquí me dijo a Irán y Arabia Saudita y Qatar, porque son los principales actores que tratan de establecer una hegemonía regional. Ahora tenemos a Turquía, un país bisagra, que
es un puente de conexión con Europa, Asia Central, Medio Oriente. Es el legado de lo que queda de un imperio islámico que fue el Imperio Otomano. Y entonces aquí tenemos también un caso similar a Israel, es una república secular, pero socialmente tiene una actividad religiosa mucho más prominente que en el caso de Israel. Ahora, esto siempre se lo he comentado también a los alumnos. Hay que entender, para hablar de las identidades múltiples, que las Fuerzas Armadas siempre son un elemento clave para la formación y creación de, como tal, esta identidad nacional. ¿Por qué? De entrada, el servicio militar es obligatorio en todas las naciones de Medio Oriente. En el caso de Israel es obligatorio tanto para hombres como para mujeres y también para minorías étnico-religiosas no pertenecientes al judaísmo. Pero esto dice mucho sobre hacia dónde se dirige la nación. En el caso de Turquía, también es un servicio militar obligatorio, solo para hombres, pero Turquía es un ejército muy grande. En el caso de Egipto también. Arabia Saudita no tiene un ejército tan grande, pero tiene todo el respaldo económico, las finanzas, para tener tecnología de punta en cuestiones de armamento. No sin mencionar que Arabia Saudita también tiene una base militar norteamericana, es un aliado, y lo mismo que con el caso de Turquía. Ahora, tenemos estos principales, ¿no? Turquía con el presidente Erdogan, un presidente autoritario, es el que más ha durado en el poder, ha llevado a Turquía del secularismo, es decir, que no pertenecen o no es un Estado que no se inclina mucho por la visión religiosa, cosa que empezó desde la fundación como tal del Estado de Turquía, hasta, hasta este punto en el que él trata en algunas zonas ha vuelto a sutilmente imponer el uso del velo en las mujeres, todas las reformas, todas las bases por las cuales se construyó Turquía como una república secular se ha echado para atrás. Ahora, esto sin mencionar bueno, sin dejar de mencionar, que Turquía a nivel Medio Oriente es la nación pues, más longeva, es decir, tienen en su independencia acaban de cumplir 100 años. Todas estas naciones son muy jóvenes. Turquía es la banderada en ello y siempre ha jugado diferentes roles sobre su política, tanto interna como externa, por el tema religioso. Un dato aquí importante es que Turquía fue la primera nación islámica, no árabe, pero sí islámica, en reconocer al Estado de Israel como independiente en 1950, apenas 2 años después de que de que Israel se había consolidado como una nación independiente. El caso de Arabia Saudita también ha girado un poco su política interna y externa. ¿Por qué? Este que ven en la foto es el emir, es decir, el príncipe heredero, porque como tal el trono es una monarquía absolutista, lo que diga el rey es lo que se hace, pero su papá tiene Alzheimer, entonces realmente él es el que está tomando las decisiones. Ha metido a la cárcel a muchos príncipes, a familia como tal, porque obviamente está asegurando su poder en el trono, pero también porque se le caracteriza por reformista, no solamente en la política exterior, pero también hacia adentro de la Arabia Saudita. Entre ellos, algo muy grande, bueno, puedo mencionar 2 puntos, él es quien, por medio de él se concedió que las mujeres pudieran manejar, siendo un país súper misógino y repito, una monarquía completamente absolutista. Y por otro lado, abrieron sus fronteras al turismo en general, porque desde la fundación del reino siempre mantuvieron las fronteras cerradas al turismo. Sí se podía visitar Arabia Saudita por cuestiones académicas o laborales, entre otras también la migración de los musulmanes, porque ahí están las ciudades sagradas del Islam. Entonces, en la peregrinación había este tipo de visas, pero ahora ya se puede, o sea, ellos copiaron el modelo económico de sus vecinos, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, todos ellos, porque ven que hay una derrama económica importante al abrirte al turismo. Por otro lado, pues Israel. Este también, o sea, si algo se caracterizan de en medio es, como dije, es una monarquía, pero en el caso de los otros dos,
Turquía e Israel, además de ser seculares, estos dos, primer ministro Netanyahu, es el que más ha durado en el poder. Y más adelante explicaré también, bueno, la pregunta es, pues algo debió hacer bueno entre lo muy odiado que pueda hacer o lo polémico, y eso es lo que voy a explicar más adelante. Otros dos muy importantes, sobre todo Irán, los últimos acontecimientos. El caso de Qatar, Qatar tiene mucho dinero, es un país muy pequeño, pero su influencia en el soft power y toda la propaganda, diplomacia pública, es de las más grandes a nivel regional, incluso trasciende las fronteras de Medio Oriente, en los medios de comunicación, digitales, todo. En este caso se denomina como un príncipe, pero no deja de ser una monarquía, a pesar de que tiene una constitución y todo, pero él es es decir, no lo van a elegir, no hay votaciones como tal, es el príncipe, solamente que la palabra príncipe hace un poquito más alusión a que, como decir, bueno, no son tan absolutistas, pero no deja de ser una monarquía y él es como tal el jefe de Estado. Caso de Irán, muy distinto. Difícil de explicar porque tiene muchos puntos en su sistema político. Ali Khamenei ha sido el único, el que está a la cabeza como tal. Hay un presidente, sí, en Irán, pero aquí pongo todos estos, o sea, la ayatollah, porque ayatollah en árabe se traduce como máximo jurisconsulto, pero en la práctica tanto en inglés como en español, se le conoce como el líder supremo, porque realmente él es el que controla todo. Hay un sistema muy híbrido, un sistema político muy híbrido dentro de Irán en el que, y voy a decir algo muy, que pocos académicos o pocos analistas se atreven a comentarlo, pero pese a que Irán es un sistema tan autoritario, incluso Venezuela ya quisiera tener un margen de democracia como el que tiene Irán. No quiere decir que en Irán haya como tal ese concepto de democracia, pero al menos tienen opciones en las elecciones presidenciales, que obviamente este líder supremo es quien pone las opciones al electorado, ¿no? Para votar por el presidente. Pero esto es algo que no existe en muchos otros países, no solo Venezuela, pero la misma Rusia. O sea, cambian la constitución y todo, y ahí quedan esos regímenes autoritarios. El caso de Irán, pues es más, es poco comentado esto, porque sí es muy opresor, muy mano dura, pero al menos sí tienen un poquito más de margen sobre esta parte democrática. Claro que es un debate. Ahora, en este juego de Medio Oriente, ¿por qué? Los estados buscan siempre el poder. Esto es una realidad. Por más que en medios esta parte humanista yo sé que mueve mucho lo moral, ¿no? Un compromiso moral, pero al final del día son intereses en común. Entonces, siempre buscas la forma de establecer ese poder. Actualmente ya no es nada más a través de un imperio. Necesitas alianzas como tal. Por otro lado, está cómo equiparar estas dos visiones. Libre mercado, o sea, entonces tenemos aquí un liberalismo que pues, aboga por la cooperación e interacción y la integración de estos estados, cual sea que tengan estos intereses en común, pero sobre todo hacia lo económico. ¿Es posible? Depende, ¿no? Depende cómo van a establecer su agenda en política exterior, los movimientos internos de emancipación, eh, células terroristas, qué tanto están operando. Es muy complejo, pero bueno, todo en la política es como tal complejo. ¿Por qué? Porque la política es esa arena en la que todos nosotros como individuos nos ponen las reglas para poder tomar ciertas acciones o decidir, ¿no? ¿Cuál es el futuro como tal? Sin embargo, la maniobra, insisto, es por lo que a ti te ponen, tú no escoges como tal a quién. Ahora, el caso de Israel, este señor, primero quiero que entendamos, la política israelí hacia el exterior realmente ha funcionado por su sistema de inteligencia, el sistema de espionaje, no tanto por la diplomacia como tal o a nivel lo básico, como las embajadas. Todo recae en el sistema de inteligencia. ¿Por qué? Este señor es
el exdirector del Mossad, justo en la administración pasada de Netanyahu, y él terminó renunciando, tuvo estas fricciones. ¿Por qué? Él logró establecer mejores relaciones en los países, con los países del Golfo y también con Marruecos. Todo esto porque ofrecía una mejor cooperación en materia de seguridad, en materia de económica, diferentes indicadores. El problema es que este señor es la primera vez, y por ahí en internet circula en varios medios, una entrevista que él se atrevió a dar a, a medios masivos sobre las estrategias que se le pedían desde la oficina del primer ministro, y esto es algo que jamás se había hecho. Es el primer director de la agencia de inteligencia del Mossad que da este tipo de información. Incluso habló sobre el acuerdo nuclear que tenía Irán, cómo se saboteó, eh, y esto, ¿cuál fue el objetivo? Dentro de las fricciones que tenía con el primer ministro israelí, era simplemente eh, hacerlo a un lado de lo que el primer ministro quería utilizar para seguir con su campaña electoral y mantenerse en el poder. Entonces, esto generó conflictos dentro de Israel y empieza a dividir a la sociedad. Lo comento porque siempre también se generaliza como, bueno, es que los israelíes solo quieren este poder y establecerse ahí. Entonces es como también argumentar que la población siempre va a estar de acuerdo con el que es su jefe de Estado, y la realidad no es así. De hecho, hay muchas manifestaciones las cuales se llevan a cabo y no es como tal que se opriman o se ahoguen, pero sí esto fue la efervescencia cuando él declaró muchísimas de las cosas que había en la agenda del primer ministro. No solo son los problemas con los palestinos, tenemos estos conflictos en Yemen, en Siria, en Irak, en Líbano, con Hezbollah, Turquía, Siria, se va extendiendo muchísimo, incluso también dentro de países del Golfo, pero no son tan notorias porque es mucho más controlado debido a que la población es menor y por lo tanto no permiten la migración de países como Líbano, Siria, a monarquías del Golfo para evitar esto. Entonces, en este escenario, que como podemos ver las crisis, se van ampliando. Es muy interesante la parte en la que es la presión que tiene Occidente versus la alineación, vamos a llamarle, o bueno, la parte no alineada a esta ideología occidental. Y entonces muchos de los países, sobre todo ya conectados al mar Mediterráneo, funcionan como zonas buffer. Zonas buffer es un término militar que es para en cuestiones de seguridad. No se exponga mucho más allá todos estos conflictos no solo de territorio, sino actividades terroristas. ¿Pero por qué? No es porque alguien se levantó y va a generar el mal y punto, es porque tienen que seguir los indicadores económicos y los intereses energéticos. Israel hace poco descubre aquí que hay gas en las reservas en mar Mediterráneo, cerca de sus costas, no me acuerdo cuántas millas náuticas, pero Líbano se empieza a quejar porque en la zona de Leviatán, donde encuentran esos yacimientos de gas, pues argumentan que ellos también tienen derecho, y también empieza este conflicto. Ahora, ¿por qué es importante lo del gas? Porque Europa es el que necesita el gas, ¿no? De alguna forma hay que importarlo. Entonces, trazar una línea que no dependa solamente del suministro que atraviesa el canal de Suez con Egipto, a pesar de que Egipto tiene relaciones con Israel, ayuda muchísimo a la conexión con Europa. Por otro lado, Turquía también tiene esos mismos intereses porque un país que se llama Azerbaiyán, de este lado, vende mucho gas. De hecho también se lo vende a Israel, y hay otro proyecto para hacer un gaseducto y que pueda conectar con Europa. Esta es digamos, la alineación contraria, ¿no? A lo que se entiende por Occidente. Por un lado, Turquía, Irán y Qatar en Medio Oriente, y tienen pues una simpatía y una muy buena conexión con China y con Rusia. Principalmente es con China por todo este desarrollo económico. Hay países como el caso de Turquía, que sigue siendo aliado de
Occidente, porque es miembro de la zona económica dentro de la Unión Europea, pese a que no es un país miembro de la Unión Europea, pero al estar dentro de la zona económica, le da muchísimo margen de maniobra para que los europeos, como tal, le permitan hacer pues lo que Turquía establezca en su política tanto interna como externa. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales no le han permitido ser miembro de la Unión Europea. Y mucho se dice como que a Turquía no le ha interesado después porque no los necesita. Y no es cierto, simplemente que logró firmar ese acuerdo con la zona económica europea y eso es lo que lo lleva a tener mucho más poder para que, para que pueda establecer otros objetivos. Es miembro de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, una organización política y militar. Entonces tiene esta cooperación y un ejército muy grande, la base militar muy grande también. Y ellos se han ido expandiendo también en Afganistán con presencia militar y en Qatar. Eso nos lleva siempre a las preguntas. Entonces, al final, ¿qué busca Turquía? Pues el beneficio económico de Qatar, porque Qatar es, vamos a decir, el banco. Es, tiene esa base militar que se estableció y gana control también en el Magreb, que es todo el norte de África. Mientras con los últimos años Francia ha perdido ese control. Ahora Irán, que también tiene buenas relaciones con Turquía, busca interferir en esos asuntos del Golfo, todos los países como tal, las monarquías, y Yemen, a través de Qatar como ese aliado. ¿Por qué? Porque nuevamente Qatar es el dinero. Ahora, Qatar que busca, pues de entrada esa protección militar, tanto de Irán como de Turquía, pero el acuerdo llegó a ese acuerdo primero con Turquía porque establecen esa base militar, pero por otro lado, pues garantizar que la familia real siga en el poder. No quieren repetir algo como fue la primavera árabe en el que se derrocan estos poderes, ¿no? Ahora, y todos pues tienen un respaldo de China y Rusia, tanto en esa cooperación económica como en la parte militar. Rusia ha perdido un poco eso por la guerra que actualmente lleva a cabo con los ucranianos, entonces tampoco no tiene todo ese respaldo, pero sigue como tal en la agenda de política de la región. Ahora, esto de haber sido un posible escenario pasó a crearse como tal. ¿Por qué? Israel en seguridad en alerta máxima, guerra inminente, aislamiento total, demás, sí. Y Arabia Saudita, pues un desplome económico. ¿Por qué? Porque ha ganado mucho más protagonismo Irán lo que Arabia Saudita. ¿Cuál es aquí la situación? No, ellos rompieron relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita en el 2016. Hace no mucho trataron de restablecerlas, pero al final compiten por un control regional. Si ustedes creen que hay un sufrimiento grave con los palestinos, que sí lo hay, y también con víctimas israelíes, porque aquí estamos hablando al final civiles, bajas civiles, sin importar la desproporción de armamento, porque no estoy tocando ese tema aún. Pregúntenle en Yemen a esa división de poder con los hutíes y con el gobierno. Arabia Saudita apoya al gobierno que ha estado establecido y Irán apoya a los rebeldes. Esto tanto por ideologías religiosas como por fricciones en la agenda política sobre cómo se quiere cooperar en el Golfo. ¿Por qué? Porque Yemen está en un punto estratégico de acceso al Mar Rojo. Entonces, nuevamente, las cosas no son de amistades o simplemente tratar de tapar el sol con un dedo, es seguir el dinero. Necesitan recursos, siempre es pelearse por los recursos y además control de esos accesos en toda la cadena de suministro dentro del comercio exterior. Por eso existen estas alianzas y una repercusión pues es en el ajuste del precio del petróleo. Normalmente los precios del petróleo van a fluctuar en el caso de Medio Oriente por cuestiones justo de guerra, a diferencia en lo que pasa en el Golfo de México, que luego es más por el clima. De aquel lado no existen los huracanes como tal, entonces no tienen que cerrar las plataformas. En este lado sí, ¿no? Pero es eso, los conflictos por algo, así como generan escasez, inflación,
pues también la guerra es un negocio muy lucrativo. Ahora, pasando bien a lo actual, la pregunta que muchos se hacen, o sea, realmente, ¿cómo llegó el primer ministro israelí, Netanyahu, Bibi, se le conoce comúnmente, a ganar esta popularidad, pero también repudio entre la sociedad israelí y la comunidad internacional, porque hay muchas opiniones encontradas? La realidad y lo más concreto posible que pueda eh, resumirlo es, número uno, se suele decir que Israel es el principal aliado o los protegidos de los norteamericanos en Medio Oriente. También es muy popular siempre estar culpando a los americanos por todo conflicto que suceda en el mundo. Y también eso cae en conclusiones muy simplistas. Entonces, voy a aclarar algo, que normalmente se lo comento también a los estudiantes, pero la realidad es que Estados Unidos, desde 1948, cuando se funda el Estado de Israel, Estados Unidos no se metió, no le interesó. Es decir, ellos eh, estaban apenas formando lo que iba a ser el plan de apoyo para restaurar el orden después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza la Guerra Fría. Entonces, Israel no era realmente un foco de atención principal para los norteamericanos. Esto porque se suele decir que, bueno, Israel se independizó por apoyo de los americanos. No es cierto. No. Fue 30 años después que Israel logró tener como aliados a los norteamericanos, pero porque los norteamericanos vieron el crecimiento económico de los israelíes. Y ahora, aquí también hay un punto muy curioso. Mientras sucedía la Guerra Fría, las bases de cómo se funda Israel y cómo empieza a crecer, realmente era un sistema más socialista por las granjas colectivas conocidas como los kibbutzim, pero termina siendo un mercado más económico, liberal y capitalista. eh, Logran sacar adelante cosas que empiezan desde cero, porque no había mucho, no había desarrollo industrial en la zona, y los israelíes lo echan a andar. Entonces los americanos dicen, oye, creo que sabes que sí me interesa, pero al mismo tiempo no puedo dejar de lado a los árabes, porque se va a formar un bloque más comunista. Volvemos al tema de la Guerra Fría, lo que sucede en ese momento. Entonces, Estados Unidos también da apoyo financiero a Egipto, a muchas otras regiones, pero igual a los israelíes. Los israelíes logran alinearse más a este pensamiento eh, mucho más capitalista, y por eso ya logran tener estos acuerdos de apoyo militar. Entonces, sí, es cierto que Estados Unidos, el presupuesto más grande que sale de los norteamericanos para un respaldo en cuestiones de armamento es para Israel. Eso es cierto, pero no fue desde el inicio. Ahora, ¿a qué se debe? La presión también de los grupos lobbies, los grupos de presión, o como una vez me dijo un alumno, son sobornos legales, pero pues son esos grupos que hacen para manipular la política de algún país y porque tienes un interés en común. Claro que eso ha funcionado, pero también, nuevamente, no podemos asegurar que solo por el estatus de ciudadanos norteamericanos que se identifican como judíos están completamente de acuerdo en toda la política exterior israelí. Ha sido muy fluctuante. Entre ellos Bernie Sanders, cuando se estaba postulando, uno de los tantos viejitos que hay en la política norteamericana. Él tiene una postura muy anti-Israel. Me refiero no porque no exista el Estado, sino anti-Israel en cuanto a él quiere cortar ese presupuesto que se le da a los israelíes para uso bélico, y muchos de los congresistas que son de origen judío. Entonces, ha sido aquí muy difícil, dependiendo la agenda interna de los norteamericanos, sobre todo en tiempos electorales, con lo que van a presentar y cuáles son los objetivos a establecer en Medio Oriente para cuando se elijan como presidentes o logren la silla. Entonces eso juega mucho con el rol de los norteamericanos que son de origen judío. ¿Por qué? Porque después de Israel, donde más judíos hay es en Estados Unidos.
Entonces, obviamente necesitas, es una lucha de cómo te los vas a echar a la bolsa. Independientemente que a muchos de los judíos norteamericanos no les interesa tampoco irse a vivir a Israel. O sea, lo reconocen como Estado y todo, pero no podemos generalizar a que todos tienen la misma idea de cómo se ha ido formando esta percepción del Estado-nación. Ahora, Benjamín Netanyahu es el primer ministro, el primer ministro que dentro de Israel, nacido en Israel desde su fundación. Es decir, todos los que ocuparon estos cargos antes de Netanyahu habían sido extranjeros, habían sido migrantes a Israel. Entonces eso también dentro de la sociedad israelí le dio un poder de lo que comentaba en las diapositivas previas sobre la identidad nacional. Ahora, número dos, otra característica de Netanyahu, es un hombre que vivió desde niño en Estados Unidos, no fue migrante, simplemente su papá por cuestiones de trabajo, pero él estudió en MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ahora, yo sé que suena exagerado, pero de verdad, hay gente inteligente y luego los que estudian en MIT. O sea, es gente de verdad muy, muy, muy capaz. Por lo tanto, este hombre, por muy odiado y seguro arderá en el infierno cuando muera, no es cualquier persona. Es decir, sí tiene un coeficiente intelectual muy alto y después estuvo en su doctorado en Harvard, el cual lo suspendió porque su hermano, que estaba como comandante de una brigada del ejército israelí, lo asesinan en un secuestro que hay de un avión francés y que termina siendo desviado a Uganda. Entonces envían a este comando de israelíes para rescatar a los rehenes, logran su objetivo, pero el hermano de Netanyahu, que ya era un oficial dentro de las fuerzas de defensa de Israel, muere en acción. Esto le hace repensar lo que Netanyahu tenía como objetivos y regresa a Israel y empieza a fortalecer su carrera política. ¿Por qué comento esto? O sea, incluso mm, pues, si han escuchado su declaración, yo creo que habla hasta mejor inglés de lo que habla hebreo, porque realmente conoce muy bien cómo haberse acercado cómo se acercó a los americanos y lograr establecer esta agenda. Ahora, el problema es que la enfermedad del poder, dependiendo bajo qué eh, teoría filosófica se quiera uno respaldar, pero pues es un caso más en el que por muy inteligente que seas, pues el poder te corrompe. Entonces, todas las decisiones que ha tomado, que ha dividido a la sociedad israelí y que claro que tiene que rendir cuentas, no solo con el asunto palestino, sino todo lo demás en la agenda dentro de Medio Oriente y para con los americanos, pues simplemente es por ese poder, el aferrarte. Y en este momento no quiere soltarlo porque nuevamente va a ser juzgado. Ya ha sido previamente juzgado, no le encontraron pruebas suficientes sobre desvíos de fondos y demás cargos que se le han atribuido, pero eso no quiere decir que no pueda volver a estar en ello. Él incluso también fue otro de los que hizo una reforma al Poder Judicial israelí, precisamente para poder, como tal, la oficina del primer ministro, tener el control sobre los jueces y magistrados en el sistema judicial israelí. ¿Qué provocó esto? Muchísimas protestas dentro del Estado como tal. Pero ese es básicamente el por qué, o sea, a grandes rasgos, el por qué se hizo tan popular. Ah, y por último, muy, muy importante. En los 90, a finales de los 90, Israel estaba atravesando una recesión económica. Netanyahu cambia el modelo para que el shekel, que es la moneda israelí, vuelva a fortalecerse porque había una devaluación y entonces abre el mercado. Al tener una ideología liberal, entonces empieza a haber mucho más interés de otras naciones para tener esta cooperación de intercambios en materia económica, en materia de comercio, sobre todo startups. Israel es el emprendimiento, es el país que más logra sacar adelante incubadoras de emprendimiento en diferentes áreas, sobre todo la tecnología. Esto también hizo que Netanyahu se llenara de popularidad
y lograra, porque logró sacar a Israel adelante de esa recesión económica. Claro que su ideología sobre no negociar con palestinos y no reconocer o no trabajar en este acuerdo mutuo que ya se había hecho en los años, en el 95 con Oslo para reconocer la autoridad palestina y que la autoridad palestina reconoció la existencia del Estado de Israel, pues aquí se estancó y de ese momento a la fecha se ha venido retrasando y no hay una luz al final del túnel para poder establecer diálogos de paz, al menos no a un futuro cercano. Ahora, esto nos lleva ya en el momento actual. Estos puntos a considerar detrás de los ataques entre Irán e Israel. Rápidamente, el asunto de los misiles. A ver, los misiles, se habla mucho sobre balísticos, largo alcance, corto alcance y todo. El asunto es, cada misil es muy caro el financiamiento. Por eso, el presupuesto que se le destina a Israel. Y no confundamos el presupuesto con un apoyo como tal de alianza militar. Esto que se habla en los medios sobre, bueno, Estados Unidos va a defender a Israel, no es nada más como tal así. Antes de Estados Unidos, de hecho, quien coopera militarmente con Israel son los jordanos. Jordania, cada que vuelan misiles que se disparan de Irán a territorio israelí, la Fuerza Aérea de Jordania echa a andar sus aviones y tiene que derribar el mayor número de drones o misiles que se puedan antes de que lleguen a territorio israelí. Y eso implica también un retraso económico porque es a cerrar el espacio aéreo, son muchos factores, pero de entrada es Jordania, porque tienen ese acuerdo. No hay una alianza, pero sí es un acuerdo de cooperación, que no es lo mismo. Después, la Marina norteamericana, que tiene buques, barcos desplegados dentro del Mediterráneo y del Mar Rojo, también cooperan en ello. Pero al final, todo recae dentro de los sistemas de defensa de Israel, que es el famoso domo de hierro o cúpula dorada, que al final, aquí también voy a tocar otro tema que poco se habla. No, el hecho de que Israel y Estados Unidos tengan muy buena cooperación en ello no quiere decir que están completamente abiertos. De hecho, los países entre los que más hay espionaje es Estados Unidos e Israel. Uno de esos motivos es, ah, hay esta cooperación para derribar drones y misiles, pero los norteamericanos no tienen acceso al sistema de cómo identifica el peligro para poder, la batería, las baterías son esto, aquí como está en la foto, de donde sale el misil que va a interceptar al otro antes de que llegue a su objetivo. Los norteamericanos en su sistema no tienen acceso a cómo funciona este sistema israelí y además va cambiando constantemente. Entonces, el segundo punto, con los sistemas de defensa, hay otro que se llama la onda de David, haciendo alusión a la historia bíblica de David y Goliat. Entonces, la onda de David, que es el sistema de defensa israelí, lo que hacen es interceptar misiles, pero de largo alcance, que a su vez despliegan, perdón, otros cohetes. Y aquí el problema es que el rango para detectarlos es mucho más complicado. Entonces, lo que quiero decir de fondo con esto es que todos estos ataques que se han dado desde Irán es más bien un barómetro para saber qué tanto han avanzado en penetrar los sistemas de defensa de Israel. No tanto para ver quién va a ganar una guerra o no, sino es mera estrategia militar. Y por eso, pasando al otro punto con los objetivos, leo muchos comentarios en general sobre, bueno, porque siempre está latente el tema palestino. Entonces, con las bajas civiles, que siempre van a ser lamentables, está el argumento sobre que Irán apuntó a objetivos militares, bases militares, no a civiles, a diferencia de los israelíes, que entonces asesinan y queman y bueno, entonces hay que poner en contexto. No es que los iraníes no hayan apuntado, o sea, no hay ese grado de tecnología, porque no es un asunto biométrico en el que el misil antes de caer vaya a desviar su dirección solo porque vea que, no, este es judío, entonces
a este sí le doy y al árabe no. O sea, no es así de simple. Siempre lo que sucede es que los sistemas de defensa de Israel, en ese 80% que logran tratar de mitigar el riesgo, lo que hacen es decidir, y eso es el mismo sistema, lo hace con la inteligencia artificial, mitigar ese riesgo y decir, ¿sabes qué? Entonces, pues sí tiene que caer, iban dirigidos a esta base, pero no podemos permitirnos que lleguen a zonas civiles. No quiere decir que no ha sucedido. Eso acaba de pasar hace unos meses en los Altos del Golán, que ya es la frontera con Siria, y en un partido de fútbol de niños mataron a 12 niños drusos que tienen ciudadanía israelí, pero los drusos son otra minoría étnico-religiosa dentro de los territorios de Israel. Y también empieza a generar efervescencia y polémica, porque los iraníes aquí lo que lograron ver, y ese cohete venía de Hezbollah, desde Líbano, pero como sea, es algo que Irán controla desde Líbano como un estado satélite. Entonces, bueno, ya podemos, ya vemos también las deficiencias, ¿no? Como tal del sistema de defensa. Y por último, y no menos importante, el espionaje. Se habla mucho del espionaje y la eficacia del espionaje israelí para penetrar las defensas iraníes. Pero poco se ha hablado también del avance que ha tenido Irán. La semana pasada detuvieron a 7 israelíes acusados de cooperar espionaje con Irán. Tienen todas las pruebas. El problema es que 2 de ellos son soldados y oficiales activos en las fuerzas de defensa de Israel. Haciendo las indagaciones, al final es el incentivo económico, a la paga que se les ofrecía en millones a estos israelíes que, pues, como tal, tuvieron esta doble moral o esta parte de falta de ética. Hay diferentes ángulos de observación, pero como tal cooperaron. Eso tiene que ver el cómo han logrado penetrar también en identificar los códigos para penetrar los sistemas de defensa de Israel. Y este es un asunto grave porque, a ver, también en Irán, fuera de Israel, en Medio Oriente, que es donde más judíos hay, como toda la población, el otro lugar donde existen es en Irán. Y eso es algo que, digo, son muy pocos, si los comparamos en términos numéricos, porque en Israel estamos hablando de millones, en Irán son cerca de 20.000 y el dato no es muy preciso porque no hay fuentes abiertas sobre ese conteo y porque además tratan de ser muy discretos los judíos iraníes, tienen libertad de culto y demás, pero no puede haber prácticas proselitistas para conversión, ya que es una república islámica. Entonces también suelen ser blancos de observación para evitar que por su condición de ser judíos cooperen con Israel. Y eso también una parte más que es simplista, porque dentro de las fuerzas de defensa de Israel no solo son judíos, o sea, uno de los, por ejemplo, oficiales condecorados de la Fuerza Aérea de Israel es un árabe musulmán con ciudadanía israelí. En toda la ocupación militar que hay en Cisjordania, en el West Bank, dentro de los israelíes, está a cargo de un comandante que es druso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay o sea, cuando ustedes llegan a escuchar como el término israelí sionista y que entonces nada más les dan una identidad por ser judíos, no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando aquí de un Estado-nación, igual que con los iraníes, es mucho más que solo sean persas. De hecho, los presidentes han sido de origen de Azerbaiyán, origen azerí. Obviamente hay comunidades mucho mejor integradas que otras, eso no es negarlo, pero sí está en debate qué tanto, dependiendo qué tan bien integrados, pasan a ser ciudadanos de segunda clase, como tal, ¿no? Con esto, para ir cerrando, lo que quiero que se entienda es, por ejemplo, hay una autora, me gustó mucho su libro, que se llama People Love Dead Jews, o La gente ama judíos muertos.
es en la vida eterna, una guía para el perplexed, para la parte perplejo del asunto. En esencia, ¿de qué habla el libro? Dara Horn es se identifica como judía, pero es más secular. Y ella lo que expone en su hipótesis, y me parece interesante, aunque pica susceptibilidades en la diáspora de judaica y también para dentro de Israel, es que normalmente los judíos de origen europeo, que tienen conexión con pérdidas de antepasados en el Holocausto, suelen presentarse ante los gentiles es todo aquel que no sea judío, como una víctima de todo lo que sucedió. Entonces, ustedes tienen que preguntarse, o sea, cuando tú no eres judío y lo único que escuchas de la comunidad judía es que tus bisabuelos, o sea, hubo esta catástrofe, pero nada más dentro del contexto europeo, pues no conoces más de la cultura como tal, porque no vamos a entrar en temas religiosos, es simplemente la cultura, la comunidad. Entonces, llega un momento en el que esas fricciones chocan. Y la verdad, esto es complicado porque yo ya lo he mencionado antes y hay gente, bueno, obviamente de la comunidad que se ofenden, pero es la verdad. O sea, y estoy hablando específicamente de los judíos ashkenazí, que son de origen europeo, porque los judíos mizrahi, que tienen origen árabe y que también han sido perseguidos, tienen menos foco de atención a este problema. Ahora, eso no es negar que, claro que pues, el holocausto como tal, cerca de 6 millones de judíos que hayan sido exterminados, no es nada de tomarse a la ligera. Pero con el paso del tiempo, mientras lo que esta señora expone, si no cambiamos esa narrativa, no hay manera de una mejor coexistencia como tal. Y el otro es un palestino que se llama Yasser Sulaiman, que tiene un libro que se llama Being Palestinian, ser palestino. Él también aborda estos mismos temas sobre no podemos ir más allá si la narrativa va a ser sobre una opresión, una ocupación, ahora ya se usan palabras con genocidio. No vamos a poder romper y evolucionar si solamente nos presentamos a todo aquel que no sea palestino como esta víctima de las circunstancias y de años que en la narrativa siempre están luchando quién va más atrás por el derecho de tener esa tierra. Entonces lo comento porque sí es interesante también leer estos puntos de vista y hacer más grande la visión. No es solamente blanco y negro, hay una escama de grises. Y por último, para cerrar, hay un profesor, una frase que él me explicaba, yo tomé clases con él, y él habla sobre el concepto de homeland, que no es lo mismo que es esto de la identidad nacional, ¿no? Y él lo puso así tal cual en inglés, homeland, y él lo define como los espacios actuales históricos o políticos. O sea, póngale cuidado ahí, atención, porque no es lo mismo este concepto histórico que lo que ya entra en el Estado de Derecho o la nación como se formó en el aspecto político. Y son esos espacios en los cuales hay afinidad, hay recuerdo, hay nostalgia, ya sean espacios reales o imaginados. ¿Por qué? Porque hay otras comunidades que también luchan por una independencia, pero las cuales no tienen ese centro de atención o nunca han ido a esa región, sin embargo se identifican y tienen ese sentido de pertenencia. Eh, y bueno, estos espacios reales o imaginados también influyen en la autopercepción tanto del individuo como de la comunidad diaspórica. ¿Qué es diaspórico? Pues todo aquello, o sea, vamos a decir, los libaneses. Los libaneses, o sea, en México, toda Latinoamérica, pero vamos al caso de México. El hecho de ser libaneses, no, ¿ustedes creen que no comen tacos o que no celebran el 16 de septiembre? Es decir, están completamente integrados. Pero claro, y muchos de ellos ni siquiera, independientemente que se hayan ido mezclando, nunca han pisado Líbano, pero no quiere decir que no tengan este sentido de afinidad y nostalgia al espacio. Y cuando digo imaginado, no porque no exista Líbano, pero porque ellos se lo pueden imaginar de una forma de acuerdo a lo que le cuentan sus ancestros o gente de la comunidad que sí visitan constantemente el lugar, pero simplemente es esta percepción. Entonces es un punto nada más para reflexionar.
Y al final, todos ustedes son los que tienen que generar su punto de vista y hacerse más preguntas. Cada que tengo este tipo de intervenciones, la gente sale con más dudas y esa es la idea. O sea, no es resolverlas, es simplemente ir ampliando más el conflicto porque no para. Pero con eso termino y agradezco, eh, bueno, mis alumnos, por supuesto, y a los que se hayan conectado. Gracias.